Gracias. Siguiendo con el orden del día de esta sesión, pasamos ahora a la lectura del informe para la entrega de reconocimiento por la defensa del… Ay, perdón. Continuando con el orden del día, corresponde dar lectura a la iniciativa del proyecto de decreto por la que la 62ª Legislatura del Estado propone al Congreso de la Unión reformar el párrafo primero del artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales. Tiene el uso de la palabra el diputado Felipe Cabral Soto, autor de la misma. Con su permiso, diputada presidenta. Adelante. El que suscribe, Felipe Cabral Soto, diputado integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de esta 62ª Legislatura del Estado, con fundamento en lo establecido en los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado de Zacatecas, 25, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo y 95, fracción primera y 97, fracción tercera del Reglamento General, someto a la consideración del Pleno la presente iniciativa al tenor de la siguiente exposición de motivos. Si partimos del supuesto de que la Constitución es la manifestación de la voluntad del pueblo que debe prevalecer sobre la voluntad de los órganos constituidos, el primer y principal derecho constitucional que los ciudadanos tienen en un Estado de Derecho es el derecho a dicha supremacía, es decir, el respeto a la propia voluntad popular expresada en la Constitución. La supremacía constitucional es un factor de congruencia entre la Constitución y las leyes secundarias, puesto que la primera actúa como norma condicionante de la segunda. La Constitución no es una norma fundante, sino condicionante del sistema jurídico. Esto se debe a que pueden existir normas jurídicas anteriores a la existencia de la misma, pero éstas deben encontrarse conforme a los enunciados de la Carta Magna. Si existe una armonía de la Constitución y el sistema jurídico, resulta necesario pensar en que debe existir una armonía al interior del contenido de la Constitución para evitar que reformas subsecuentes puedan menoscabar sus instituciones y el propósito con el que fue creada. Esta armonía interna se puede manifestar por medio del contenedor del espíritu de la Constitución, como analógicamente lo hace el principio de supremacía constitucional a través del articulado del texto supremo. El espíritu de la Constitución se podría manifestar entonces de las mismas formas que el principio de supremacía constitucional, como una norma, como un principio jurídico, como un derecho del gobernado, como un conjunto de instrumentos que lo hacen valer y como el conjunto de órganos encargados de aplicarlos. Es necesario, pues, aportar un concepto de congruencia constitucional. Este vendría a ser el conjunto de factores jurídico-políticos que tienen como propósito la prevalencia de la Constitución y sus principios fundamentales. En el caso particular del derecho constitucional para el ejercicio del voto de los mexicanos en el extranjero, se encuentra limitado por leyes secundarias, violentándose un derecho constitucional de los ciudadanos mexicanos que por diversas circunstancias se encuentran radicando fuera del país durante un proceso electoral. El Estado no puede sustraerse de su obligación de garantizar el derecho del voto de la población mexicana en el extranjero para votar en las elecciones de diputados federales y locales,
así como por los ayuntamientos, conforme a lo previsto en el artículo 1 y 35, fracción primera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de los que no se desprende limitación alguna. El respeto irrestricto a la norma constitucional es la garantía que los ciudadanos esperan como compromiso mínimo de gobierno. En este sentido, el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que a la letra dice: en los Estados Unidos Mexicanos, todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección, cuyo ejercicio no podrá restringirse ni suspenderse, salvo en los casos y bajo las condiciones que esta Constitución establece. Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia. Todas las autoridades, en el ámbito de su competencia, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Está prohibida la esclavitud en los Estados Unidos Mexicanos. Los esclavos del extranjero que entren a territorio nacional alcanzarán, por este solo hecho, su libertad y la protección de las leyes. Queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, de religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar los derechos y libertades de las personas. En su correlación con la fracción primera del artículo 35 del texto constitucional, que a la letra dice: artículo 35, son derechos del ciudadano votar en las elecciones populares, poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las calidades que establezca la ley. El derecho de solicitar el registro de candidatos ante la autoridad electoral corresponde a los partidos políticos, así como a los ciudadanos que solicitan su registro de manera independiente y cumplan con los requisitos, condiciones y términos que determine la legislación. Asociarse individual y libremente para tomar parte en forma pacífica en los asuntos políticos del país. Tomar las armas en el Ejército o Guardia Nacional para la defensa de la República y de sus instituciones en los términos que prescriben las leyes. Ejercer en toda clase de negocios el derecho de petición. Poder ser nombrado para cualquier empleo o comisión del servicio público, teniendo las calidades que establezca la ley. Iniciar leyes en los términos y con los requisitos que señalen esta Constitución y la ley del Congreso. El Instituto Nacional Electoral tendrá las facultades que en esta materia le otorgue la ley y votar en consultas populares sobre temas de trascendencia nacional, las que se sujetarán a lo siguiente. Serán convocadas por el Congreso de la Unión a petición de el Presidente de la República, el equivalente al 30 y 33% de los integrantes de cualquiera de las cámaras del Congreso de la Unión, o los ciudadanos en un número equivalente al menos al 2% de los inscritos en la lista nominal de electores en los términos que determine la ley. Con excepción de la hipótesis prevista en el inciso C anterior, la petición deberá ser aprobada por la mayoría de cada Cámara del Congreso de la Unión. Cuando la participación total corresponda al menos al 40% de los ciudadanos inscritos en la lista nominal de electores, el resultado será vinculatorio para los poderes ejecutivo y legislativo
federales y para las autoridades competentes. No podrán ser objeto de consulta popular la restricción de los derechos humanos reconocidos por esta Constitución, los principios consagrados en el artículo 40 de la misma, la materia electoral, los ingresos y gastos del Estado, la seguridad nacional y la organización, funcionamiento y disciplina de la Fuerza Armada Permanente. La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolverá, previo a la convocatoria que realice el Congreso de la Unión, sobre la constitucionalidad de la materia de la consulta. El Instituto Nacional Electoral tendrá a su cargo, en forma directa, la verificación del requisito establecido en el inciso C del apartado primero de la presente fracción, así como la organización, desarrollo, cómputo y declaración de resultados. La consulta popular se realizará el mismo día de la jornada electoral federal. Las resoluciones del Instituto Nacional Electoral podrán ser impugnadas en los términos de lo dispuesto en la fracción sexta del artículo 41, así como en la fracción tercera del artículo 99 de esta Constitución, y las leyes establecerán lo conducente para hacer efectivo lo dispuesto en la presente fracción. Aún, y cuando la ley otorga el espacio para el voto de los mexicanos radicados en el extranjero, este derecho se encuentra limitado, pues restringe el voto para elegir diputados federales, diputados locales y, por supuesto, los ayuntamientos. Por lo anterior, es indispensable reformar el artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales respecto al voto de los connacionales en el extranjero. El artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales establece: los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto para la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos y senadores, así como de gobernadores de las entidades federativas y jefe de gobierno del Distrito Federal, siempre que así lo determinen las constituciones de los estados o el estatuto del gobierno del Distrito Federal. Por lo expuesto, someto a la consideración de esta soberanía la siguiente iniciativa con proyecto de decreto para que la 62ª legislatura del Estado de Zacatecas proponga al Honorable Congreso de la Unión reformar el párrafo primero del artículo 329 de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para quedar como sigue. Artículo 329. Los ciudadanos que residan en el extranjero podrán ejercer su derecho al voto para la elección de presidente de los Estados Unidos mexicanos y senadores, diputados federales, así como de gobernadores de las entidades federativas, del jefe de gobierno del Distrito Federal, diputados locales y ayuntamientos, incluyendo el regidor migrante, siempre que así lo determinen las constituciones de los estados o el estatuto del gobierno del Distrito Federal. Artículo transitorio único. Este decreto entrará en vigor al día siguiente de su publicación en el Diario Oficial de la Federación. Atentamente, diputado binacional Felipe Cabral Soto. Es cuanto, diputada presidenta. Diputada presidenta, si puedo registrar mi asistencia para poder suscribirme, si me permite, a la iniciativa del diputado Felipe. Queda registrada. Un placer. Gracias, diputado. A la iniciativa